Buenas tardes con todos, señores estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase que corresponde con el doctor Alejandro Vela Quijo, que todos lo conocen. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a hacer el tema de antecedentes y marco teórico y justificación. No olvidar que en la parte de taller de práctica, a las 6:30, va a ingresar un ponente invitado para enseñarles búsqueda de información que es sumamente importante para ustedes, por lo que nadie puede estar en la clase desde sus celulares. No van a poder hacer el taller, no van a poder, lo que significa que todos tienen que estar desde sus laptops porque van a hacer juntos el taller con el docente invitado. De esta forma se les va a facilitar la búsqueda y la confirmación de su tema, que todos están en duda, no saben cómo hacer, no encuentran bibliografía, no encuentran temas, pero con este método que les va a enseñar van a poder fácilmente ubicar bien su tema, van a poderse dar cuenta de todo el contexto que están navegando y van a centrar sus ideas. Así es que iniciemos la clase, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Seida. Por favor, le pido que pueda grabar. Yo tengo una limitación de espacio para hacerlo. ¿Sí? Le agradezco por su eh, disposición para ello. Bien, el tema que voy a exponer se nutre una lectura, ¿sí? Lectura que tenemos de hace muchos años realmente. Mi tesis doctoral, para ser doctor en medicina, trató justamente sobre la investigación. Se puede decir que investigué la investigación, para lo cual, por supuesto, leímos todas las investigaciones que había en ese tiempo de posgrado, tanto de la UNSA como de la Católica, y de todas las áreas, no solamente sociales, salud, sino también ingenierías, educación, etcétera. Y también los textos, los libros, los manuales, las guías que existen al respecto. Y también se nutre de la experiencia en estos campos, ¿sí? Producto de diferentes, digamos, contrastes y también discusiones con personas que trabajan en. Tengo textos desarrollados al respecto, no solamente de diapositivas. Voy a evitar, si es que hago preguntas para el examen, voy a evitar hacer preguntas de diapositivas, sino de los conceptos que vamos a explicar. Sí, vamos a hacer también eh, la, eh, este, la precisión de solamente quizás hasta las 6:25. Muy bien. Vean ustedes aquí, jóvenes, un esquema de una imagen, ¿verdad? Un conjunto de elementos, ¿sí? Totalmente diferentes, interrelacionados, ¿sí? O que están haciendo un conjunto, ¿no? Es para representar la realidad, una realidad compleja, diversa, ¿sí? Cuando uno investiga, cuando alguien va a hacer una investigación de esta realidad, delimita un aspecto, delimita un asunto que está pasando en la realidad, ¿sí? Y lo lleva a su gabinete de investigación, ¿sí? Esto que delimita, esto que define, delimitar es igual que definir, lo llama problema de investigación, ¿sí? Sí, la realidad es algo muy complejo, ¿sí? La realidad ocurre de todo tipo de asuntos, ¿sí? Pero el investigador, de acuerdo a su interés, digamos, delimita un aspecto, ¿sí? Y lo pone, ¿sí? Bajo un procedimiento que se llama metodología de investigación. Este asunto tiene algo especial, es una pregunta. Por eso por eso es un problema de investigación. No se llama solamente problema, sino tiene apellido, problema de investigación. ¿Y qué es un problema de investigación? Algo no conocido. ¿Por quién? Por la ciencia, no por el repositorio o internet, ¿no? Sí, sino la pregunta de investigación es una pregunta que se le hace a la ciencia respectiva, ¿no? Y esta pregunta, si no tiene respuesta, recién tenemos un problema de investigación, cuando estamos seguros que no hay respuesta en la ciencia, ¿sí? Y a este problema, para responder esa pregunta,
aplicamos el método de investigación científica, ¿sí? Entonces, esa es la justificación. El problema en la realidad, repito, ¿qué es justificación? Es cuando uno describe el problema en la realidad, en su contexto, ¿sí? En donde se encuentra el problema tal como está, no, digamos, existiendo, ¿no? Entonces, ¿en qué básicamente, qué se justifica? ¿Qué significa? Significa que tenemos que argumentar y dar evidencias de lo que queremos investigar es algo no conocido por la ciencia. Eso es lo que tenemos que justificar. Para eso escribe la investigación, ¿sí? Principalmente, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, implica, sí, hablar de antecedentes de investigación. Claro, si yo quiero conocido, por lo tanto, tengo que decir hasta dónde ha llegado la ciencia y qué es lo que no se sabe. Eso se llama justificación e investigación. Se lo justifica como problema de la realidad. Y es pretende hacer algunas referencias de los antecedentes, o sea, hasta dónde ha llegado la ciencia hasta ese momento, ¿sí? Digamos que eso es lo central, lo más importante de la justificación, ¿sí? Este, ese argumento hay que explicarlo con fuentes biológicas válidas, ¿no? Este, y que uno va a argumentar que es algo no y también con su experiencia en esa realidad. Uno investiga asuntos donde tiene experiencia, ¿sí? No va a investigar algo donde ni siquiera conoce el tema. Alguien quiere investigar sobre calidad de vida y que no, calidad de vida es toda una teoría. Estilos de vida es todo ustedes ni una definición de 3 renglones, ¿sí? Entonces, si no he estudiado el tema, si no conoces la realidad, no puede investigar, primero hay que estudiar. Primero uno estudia y por lo tanto sabe que no se conoce. O sea, estamos en etapa formativa. Entonces, el asesor, sí, se espera que el asesor esté en la frontera de algún punto de la conocimiento, ¿no? No se le pide que sea un experto en todos los temas, pero sí en el aspecto que le estamos pidiendo que nos asesore. Él sí debe estar en la frontera. Un auténtico profesional investigador, en algunos aspectos está en la frontera, o sea, conoce hasta dónde ha llegado el conocimiento y por lo tanto puede asesorar y decir, efectivamente, eso quieres enviar es algo no conocido. Bien. Este, eh, ¿qué contiene el problema de investigación? La justificación, perdón. La justificación contiene, además de sustentar donde no hay respuesta en la ciencia o no se puede responder la pregunta deduciendo la ciencia que existe, además debe de decir la justificación también a quién afecta el problema, a qué grupo social, pacientes, trabajadores, si usuarios de algo, ¿sí? Jóvenes, niños, gestantes, ¿sí? Pacientes. Entonces, eso hay que decir a continuación, a quién afecta el problema y cuál es su tendencia, ¿sí? Hacia dónde avanza, ¿sí? Porque hay asuntos que están creciendo. Por ejemplo, podemos decir depresión, es un problema creciente, ¿no? Entonces, eso tiene que afectar, tienen que explicar entonces a qué grupo afecta y cuál es la tendencia de este problema, ¿sí? Y también expresa la prioridad social, institucional o digamos del campo donde estamos, en este caso, digamos, medicina, ¿sí? Entonces explicamos la importancia de un tema, ¿sí? Explicamos por qué es importante, ¿sí? Digamos, de su prevalencia, etcétera, ¿no? Sí, pero no es suficiente, no es suficiente. Uno tiene que, como estamos en investigación, tenemos que hablar de tratar investigación, o sea que es algo no conocido. Eso es lo que hay que argumentar, ¿sí? Y la importancia, la prioridad está asociado a las líneas de investigación. O sea, uno puede decir, este tema es importante, pero todo es importante, todo puede ser planteado como importante. Los asuntos más, digamos, rebuscados de la medicina pueden ser planteados como importantes porque afecta a alguien. Entonces, ¿cómo saber que algo es importante
para una institución, por ejemplo, la Facultad de Medicina. Solamente uno puede saber que es más importante que otros temas si es que hay líneas de investigación. Las líneas de investigación son prioridades. Líneas de investigación no son todo el listado de temas que tiene un campo. Conozco la Facultad de Economía bastante bien. Muchos años he dictado ahí los cursos de posgrado, de las maestrías principalmente, y la línea de investigación es toda la economía, macroeconomía, microeconomía y todas las variantes y detalles que puede haber de economía. Eso no son línea de investigación, serían los temas de la economía. Línea de investigación es cuando una institución, luego de un balance, de un diagnóstico, ¿sí? En este momento y por 2 años, estas van a ser las prioridades de investigación. Sí, prioridades. Y todos no son prioridades. Por algún análisis que hace, por ejemplo, puede ser que haya una amenaza de una pandemia o haya alguna crisis de algo, ¿sí? Entonces dice, estas son las prioridades. Eso es la investigación. Entonces, a veces se justifica, ¿sí? Que el tema que estamos estudiando es importante, prioritario, porque lo contrasta con las líneas de investigación. Si no hay líneas de investigación auténticas, realmente es difícil justificar que hay un problema más importante que otro. Muy bien. Justificación como la hacemos partir de la realidad, es que uno en la justificación puede también proponer cuál sería la utilidad de los probables resultados que se obtengan, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué servirían los resultados? Quizá para orientar un tratamiento o una respuesta, etcétera. Además, tiene que argumentar, esto es importante, sí que yo suelo insistir en esto, porque enseñamos en el posgrado, que el tema al área científico profesional y al nivel académico, ¿sí? Sabemos que esa tesis, si estamos haciendo ese trabajo para la Facultad de Medicina, para bachiller, que el tema que estamos estudiando corresponde a la medicina. Ojo, no porque hacemos una tesis, he visto una confusión, con estudiantes de medicina, la tesis se vuelve de medicina. Repito, ¿no? Algunos dicen, digo, ¿por qué haces todo de medicina? Porque es tesis de medicina. No, en tesis de medicina, en de derecho, de psicología, ustedes que están todavía bachilleres profesionales, no es tan complejo, pero se imaginan para la tesis doctoral, hay que tener nivel doctoral, ¿sí? Y eso no lo da el instrumento, eso no muy especial, no, no. Hay otras formas de argumentar que el tema que estamos proponiendo es un problema para bachiller, para profesional, para maestría o para doctorado. Por ejemplo, acá tenemos una estadística, ¿sí? De tesis de dos universidades, la Católica y la UNSA. Yo tengo un trabajo completo donde se hace una, un análisis de los temas de las tesis, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí se puede ver que ambas universidades, UNSA y Católica, durante 3 años, ¿sí? 2015-2017, los temas que se investigan predominantemente son temas de medicina interna. Luego le sigue cirugía, luego salud pública, ¿sí? Este, Vean ustedes, ¿sí? Y los demás temas, ¿no? Pero hay algo interesante, vean casi el último renglón, o fila, o clase, dice otras áreas. En nuestra opinión, hay tesis que no son de medicina, son de psicología. Si uno quiere estudiar depresión, la depresión es un tema de la psicología o psiquiatría, depende cómo lo planteemos. Temas de educación y temas de antropología. Entonces, para esto, para esta tesis, tuvimos que trabajar muy bien los conceptos de cuándo apareció un campo y cuándo no, y vimos que efectivamente, por ejemplo, en la UNSA había 1.82 tesis durante esos 3 años que eran de otras áreas que no era medicina, pero habían pasado como medicina, ¿sí? Y en la otra universidad había 5.91% de tesis que no eran de medicina. ¿Ven? Eso me refiero. Que tienen que ser tesis que corresponden al área. Ahora pasemos al tema de los antecedentes de investigación, ¿sí?
Eh, Estos antecedentes, en primer lugar, se utilizan para argumentar que el tema que estamos investigando, sí, es algo que no tiene aún respuesta en la ciencia. Sí, a veces un alumno me dice, quiero investigar tal asunto. Digo, pero este asunto no se conoce. Por ejemplo, la presión arterial cambia con el lugar. Por ejemplo, si uno está haciendo un estudio de Camaná con Espinar, que queda allá en Cusco, ¿sí? ¿Cambia la presión arterial? ¿Hay teorías sobre eso? ¿Hay ciencia sobre ello? ¿Hay conocimiento? Yo diría que sí, sí hay conocimiento. Hay conocimiento. Sabemos que cuando uno está a nivel del mar, ¿no? Y sube a una mayor altura sobre el nivel del mar, cambia la presión arterial. Y se sabe cómo cambia, etcétera, ¿sí? Pero un tesista me dice, sí, pero no hay ningún estudio entre Camaná y Espinar. Por tanto, investiga. Entonces, no habría estudios tampoco entre la punta, no sé, cualquier ciudad de la, de la costa y con cualquier ciudad o punto de una zona más alta. Infinidad de distritos. Y siempre diría, no hay ningún estudio. Este primer lugar, estudio en este lugar. No, uno no argumenta porque no hay estudios. Por eso digo, uno argumenta que es algo no conocido porque no hay teoría al respecto. No hay teoría, ¿sí? Y la teoría no hay una teoría específica para Camaná y Espinar, ¿sí? Entonces, si hay teoría, ya se conoce la respuesta, ¿sí? Uno quiere estudiar eficacia de un tratamiento, digo, ¿quién ha creado este tratamiento en tal lugar? ¿Para qué sirve? Para tal asunto. Yo quiero estudiar acá, pero ¿por qué tienes una duda que este medicamento, que esta medicación no funcionaría aquí? Porque si ya se usa, incluso está prescrito, está totalmente, digamos, detallado, sentado, y es una práctica común, no tengo por qué hacer el estudio, porque ya hay una teoría que sustenta esto y para todos los ámbitos. Si no haría un estudio en Cerro Colorado, no en Hunter, sí, porque no se ha hecho el estudio. ¿Sí? Entonces, los antecedentes sirven justamente para argumentar hasta dónde ha llegado la ciencia y no dice hasta aquí se ha llegado y por lo tanto yo voy a investigar algo para hacer que crezca la ciencia, que crezca el conocimiento sobre este tema. ¿Sí? El antecedente también sirve para, eh, digamos, sustentar que la ciencia tiene continuidad, se va enriqueciendo con nuevos conocimientos. Investigación es igual a nuevos conocimientos, no es repetir conocimientos, no es repetir algo que ya se conoce. ¿Sí? De esto hemos tenido muchas dificultades a veces con tesistas, sobre todo de posgrado, que quieren investigar algo donde pero ya hay respuesta en la ciencia. Y a veces lo ponen en su marco teórico. Entonces le digo, ya se conoce. Sí, pues no hay ningún estudio, pero ya se conoce la respuesta, porque la investigación es una pregunta donde la ciencia no tiene respuesta. ¿Sí? También los antecedentes sirven para orientar la metodología, ¿sí? Las estrategias para poder dar respuesta al problema. Uno puede informar, ¿no? De cómo se investiga un tema y uno puede ser creativo con la metodología, incluso proponer una metodología mejor, más potente, más adecuada. ¿Sí? Entonces, los antecedentes también sirven para conocer las metodologías con las cuales se ha investigado. También nos apoya a los antecedentes para conocer resultados, para reconocer resultados y entonces nosotros cuando hagamos nuestra investigación podemos hacer referencia a estos resultados de otras investigaciones para contrastarlos y poder evaluar que nuestro trabajo ha enriquecido los conocimientos, ¿no? Bien, y cuando también hace antecedentes, este, también puede hacer una crítica, ¿no? Puede decir, en estos estudios ha habido algo insuficiente en la población, en la metodología, en el diseño, en el muestreo o en el análisis. Uno puede argumentar, es decir, ha habido limitaciones, insuficiencias en otras investigaciones. Para eso son los antecedentes, ¿sí? No hay ningún criterio técnico académico para decir cuántas páginas debe tener una justificación. Siempre alguien dice una página, otro dice página y media máximo. ¿Y por qué? ¿Por qué una página y media? ¿Por qué no dos, tres? No existe ningún fundamento. No es posible argumentar eso. Entonces, ¿cuál es el criterio? Que sea lo imprescindible, lo sustantivo, ¿sí? Lo suficiente para argumentar algo. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio académico. A no ser que estemos en una revista, ¿sí? Que a veces hay publicaciones que tienen con todo derecho límites. Por eso, por lo tanto, puede poner límite
para algún componente de una investigación, ¿no? Como podría decir, para antecedentes solamente tantos renglones o palabras. Sí, tiene derecho, pero en la academia no. En la Facultad de Medicina no hay forma de argumentar. Cualquier número que uno quiera decir de páginas o extensión es arbitrario, ¿sí? Entonces, si alguien lo pone en un reglamento, justificación, no más de una página, es arbitrario, ¿sí? Entonces, no se puede ostentar. Simplemente puede decir, bueno, aquí hemos elegido poner tal límite, pero no hay más. Muy bien. Bueno, por ejemplo, acá son antecedentes ya resumidos, ¿sí? Que generalmente se encuentran en las publicaciones ya hechas hace unos años, en todas las publicaciones científicas, ¿sí? Todos los trabajos de investigación tienen un resumen, incluso ya estandarizados, donde tienen pues una introducción, los objetivos, la metodología, resultados, conclusiones y palabras clave, ¿sí? O sea, ya está estructurado, es algo convencional de cómo es una justificación. Incluso hasta tiene un límite de palabras, porque son resúmenes de antecedentes ya estructurados, estandarizados para publicación, ¿sí? Entonces, y uno tiene todos estos elementos, ¿no? Claro, es cierto de que si uno quiere poner eso en su tesis, tiene que parafrasear, porque lo que se evita es que uno copie mecánicamente, ¿no? Sino que haga, sí, una, digamos, adaptación para su tesis, ¿no? Y siempre hay que poner la fuente. Bien, entonces, es una forma de poner antecedentes, ¿sí? Que usamos mucho en medicina y en otras ciencias. Han visto que el anterior, el antecedente está en un solo párrafo, ¿sí? En un solo párrafo, ¿sí? Que tiene ahí todos los elementos. Pero hay otros, digamos, estilos de otras escuelas, ¿sí? Universidades, donde piden que haya párrafos separados, ¿sí? Que hay un título, que estén los autores, ¿sí? El año, el lugar, ¿no? Y han visto con negrita diferencia, pues, las secciones, ¿no? De introducción, objetivo, resultado, conclusiones, ¿sí? Sí, hay estilos, uso diferentes. Nuestra facultad está usando el modelo de resumen de las publicaciones, en un solo párrafo, ¿sí? Pero sí, bueno, este, y con la respectiva fuente, ¿no? Siempre se prefiere que sean fuentes válidas. Nosotros tenemos muy claro que una fuente válida es de una publicación indizada, ¿sí? Por lo menos en la base de datos Scopus, ¿sí? Eso nosotros, este, se exige, ¿no? Evitamos literatura gris, ¿no? Ven ustedes, por ejemplo, en este caso, que ha puesto párrafos para cada sección de un resumen, necesita que cada párrafo tenga la fuente, ¿sí? Esa es, digamos, la limitación que tiene. Así que cada párrafo necesita poner la fuente. Si no, en los programas de similitud, digamos, en antiplagio, van a detectar que es plagio, ¿no? Bien, pasemos a otro tema, marco teórico. No voy a explicar el concepto metodológico de lo que es marco teórico, ¿sí? No voy a explicar el fundamento epistemológico, ¿no? Sí, la teoría, digamos, lo que es marco teórico. Lo voy a explicar más de forma académica, o sea, lo que va en los trabajos de investigación, ¿sí? Que tiene ya una adaptación, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que en las tesis el marco teórico es un capítulo, en las investigaciones es un capítulo, que es realmente un capítulo, digamos, completo, ¿no? En las publicaciones no, es muy poco a veces el marco teórico, muy básico, y casi solamente para poner algunas definiciones. Depende de la publicación, ¿sí? Epistemológicamente, yo lo expliqué, eso es con otro curso de investigación, el marco teórico pues está en toda la investigación, desde el problema hasta resultados y conclusiones, está en todo el marco teórico. Pero en el proyecto o en el informe final de una investigación como la tesis, es un capítulo, ¿sí? Este capítulo tiene diferentes estructuras y también criterios para ser elaborado, ¿sí? Algunos dicen, por ejemplo, que el marco teórico consiste en describir las variables. Si el trabajo de investigación tiene 4 variables, pues tiene 4 capítulos. Un capítulo del marco teórico por variable. Es una idea que existe, ¿sí? Algunos lo ponen así,
¿sí? Entonces hay otros criterios, ¿no? Para hacer el marco teórico, ¿no? También tengo que decir respecto a la extensión del marco teórico, también académicamente no está normado o no puede estar normado. Si alguien me dice 15 páginas, yo le voy a decir, ¿por qué no 16? ¿Por qué no 12? Ustedes comprenderán que no me va a poder decir, y que son muchas, ¿sí? ¿Y por qué no mejor 10? Más pocas todavía. ¿O por qué no 16 un poquito más? ¿Se dan cuenta? Esto uno claramente se comprenderá que es algo arbitrario. Entonces, académicamente no debería existir límite de páginas. Sí, hay instituciones, universidades, sí, y también, por supuesto, algunos profesionales o profesores que le ponen límites, pero no pueden argumentar. Siempre el criterio es no mucho, poco no más, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Que no sea pesado, etcétera, ¿no? Pero no, realmente es evitar. Y que en norma, bueno, si hay una norma, pues hay que respetar la norma, porque las normas no las vamos a discutir. Yo cuando veo tesis de otras universidades, digo, hay una norma al respecto, sí, entonces obedece, lea la norma porque no se puede discutir, ya está aprobado, y aunque no tengas sustento, pero ya existe. Pues hay que hacerlo como está. Bien, aquí son algunos conceptos asociados al marco teórico, ¿sí? Este, eh, en la ciencia, en cualquier ciencia, existen asuntos que las ciencias han explicado, o sea, tienen teoría sobre algunos asuntos, unos puntos, ¿no? De fisiología, por ejemplo, de genética, ¿sí? Esa es la teoría que tiene cada ciencia. Las ciencias están compuestas por teorías, a veces leyes, ¿sí? Y también hipótesis científicas, no digo hipótesis estadística, ¿eh? La hipótesis sub 0, sub 1, no estoy hablando de esas hipótesis, estoy hablando de hipótesis científicas, ¿sí? Entonces, la ciencia contiene conceptos sobre la realidad, teorías sobre la realidad y también hipótesis, y a veces leyes. En algunos campos, como en las ciencias naturales, existen leyes, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? Pero también las ciencias no explican todo. A veces hay asuntos desconocidos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando uno va a investigar, tiene que delimitar lo que es desconocido. Con su marco teórico tiene que explicar hasta dónde ha llegado la ciencia, ¿no? Y por lo tanto, qué es lo que no se conoce y que el investigador, con base al marco teórico, apoyado en el marco teórico, Bunge diría solapado en el marco teórico que existe, ya en la ciencia ya existente, es que propone que algo va a conocer, algo nuevo va a estudiar, ¿sí? Que por lo tanto el marco teórico tiene esa finalidad, ¿no? Darnos ese sustento del estado actual del conocimiento y por lo tanto qué es lo que no se conoce y que no se eh, va a investigar en la presente investigación que está proponiendo, ¿sí? Entonces, dijimos entonces que el marco teórico son teorías. Una teoría es un conjunto sistemático, ¿no? De conocimientos sobre algún tema, alguna realidad, ¿no? Uno de hechos, por ejemplo, puede encontrar que un niño está deshidratado porque ha tenido tal problema. Entonces, la teoría nos explica por qué el niño está deshidratado. Nos explica, nos da fundamento de que cómo hacer para rehidratarlo, para tratarlo, ¿no? Un niño tiene una alergia y la teoría nos dice por qué tiene una reacción alérgica, ¿sí? Y de qué tipo es. O sea, nos permite explicarnos lo que estamos observando, ¿sí? Y también en algunos casos predecir lo que uno podría encontrar, sobre todo, como digo, cuando hay temas que caen dentro del campo de las ciencias naturales, como la física, la química y también la biología, ¿sí? Entonces, la teoría tiene esa forma, digamos, ¿no? De teorías que explican de forma integral algún hecho de realidad. Entonces, el marco teórico se pone en teorías, ¿sí? El marco teórico, entonces, son, como dijimos, un sistema, un conjunto ordenado de teorías, ¿sí? Este, por lo cual nosotros al escribirlos nos permite eh, claramente delimitar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar nosotros, ¿no? Y nos apoyamos en el marco teórico existente o previo, ¿sí? También tiene que estar debidamente referenciado, ¿sí? Entonces hay que ver buenas fuentes. Pues, sí, ya hemos mencionado y seguramente aquí van a reiterar esto también en la siguiente conferencia que va a dar el invitado. ¿Sí? Este,
Lo que a veces le da especificidad al marco teórico es a su marco. Un marco teórico es diferente a otro marco teórico en las tesis, ¿sí? No se parecen. ¿Y qué lo hace específico? Las variables que estamos eligiendo para nuestro estudio, ¿no? Y la forma como estamos planeándolas, ¿no? Cómo están relacionadas, ¿no? Y la hipótesis que planteemos, ¿no? Eso, entonces uno hace un marco teórico ad hoc a cada investigación. Y estos elementos le puede dar especificidad a cada marco teórico. Bien, por ejemplo, aquí he hecho un esquema de cómo se planifica un capítulo de marco teórico, ¿sí? Lo que yo promuevo es que no es que busca ver qué encuentras y luego comienzas a hacer tu marco teórico. Terrible, ¿no? Criterio, ¿sí? Alguna vez alguien de otra área de ingeniería me pidió que colabore con su tesis, entonces me explicó bien cómo era su tema, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces estudia el tema muy bien, ¿sí? Y propones una estructura de marco teórico, ¿sí? Eh, ¿Con qué teorías vas a hacer tu investigación? Que era algo, quería, no me acuerdo qué es, que era química, algo relacionado a la producción de algo, ¿sí? Entonces ya me dijo, no, regreso dentro de un mes. Dentro de un mes, le dije, ¿tu marco teórico? Me dice, todavía no lo he hecho. Bueno, le dije, ¿en qué has empleado el tiempo este mes? Me dice, he encontrado 80 temas que tienen que ver con mi tema de investigación. Los tengo en USB. ¿Has leído alguno? No, todavía ninguno. Si un mes ha demorado en buscar todos los temas asociados a lo que quiere investigar y tiene 80 y no leí ninguno, mal pronóstico de cómo va a conducir su investigación. ¿Sí? Entonces uno no se busca a ver qué encuentro. Y a ver, voy rellenando mis secciones con lo que voy encontrando. A veces uno en el capítulo A del marco teórico, la sección 1, después vuelve a encontrar en el C otra vez el mismo tema, ¿no? En el primero encuentra la definición, en el tercero encuentra factores. ¿No? Le digo, ordena tu marco teórico, ¿no? Entonces, no va a salir si uno lo hace de manera desordenada. Entonces, ¿cómo uno elige el marco teórico? Entonces, plantea como una teoría que requiere, entonces hace una selección de los temas grandes, mayores, que digamos le vamos a llamar como títulos el capítulo de marco teórico y subtítulos, ¿sí? Que se derivan de este, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema X, digo, mi primer tema es tal. El segundo gran tema es este, le sigue y ese sería el tercer tema. Supongamos, tres temas. Y en el primer tema, primero voy a hacer una definición, después una clasificación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso primero hace una especie de cuadro sinóptico de los elementos que va a contener el capítulo del marco teórico, ¿sí? Entonces, esto lo hace un cuadro sinóptico, ¿sí? A priori, digamos, ¿no? No es que busque y después recién elabora, no. Primero dice, ¿pero qué necesito para esto? Entonces, necesito primero definir, ¿sí? Entonces, necesito primero hablar de esta patología, por ejemplo, ¿no? Ahí, entonces, va a ser mi primer capítulo. El segundo, va a ser sobre esto, etcétera, ¿no? El tercero, ¿sí? Ya, y en el primero, ¿qué subtítulos va a haber? Digo, generalmente empieza con una definición, etcétera, ¿sí? Entonces, primero hago el cuadro sinóptico, ¿sí? Yo le llamo también la estructura o esquema del capítulo de marco teórico, ¿sí? Entonces, eso les pido que uno elabore, ¿sí? Y así como está en una página o media página los títulos y subtítulos del marco teórico, le pido que los revise, los repase, ¿sí? Vea si es suficiente, si están ahí los demás, los elementos más importantes para su tesis, para la evaluación que quiera hacer. También le pido que vea el orden, la coherencia, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene totalmente claro, definido qué capítulos o qué subtítulos va a tener su marco teórico, ¿sí? Es que recién va a buscar la información, recién. No busca primero y después va juntando, ¿no? Como un collage de lo que se encontró, sino primero hace el esquema y después sí busca información. Bien, entonces es una idea, ¿no? De cómo el procedimiento para hacer este capítulo. Hay en algunas instituciones, universidades, el marco teórico tiene tres subtítulos, aunque está en color rojo, pero no sé, hay un problema de numeración, es uno, dos y tres. Son los componentes del marco teórico. En algunos lugares, el capítulo de marco teórico se divide en tres partes. El primero se llama la base teórica, que podríamos decir
es el marco teórico en sí, o propiamente dicho, ¿sí? Eso lo llaman base teórica. El segundo gran capítulo son los antecedentes, ¿no? Antecedentes de investigación, los pertinentes, ¿sí? Y de publicaciones, digamos, válidas, ¿sí? Entonces los dividen en antecedentes internacionales, nacionales y locales, ¿no? Algunos lo ponen en marco teórico, otros lo ponen en la justificación, etc. Eso ya son usos y costumbres, ¿no? Ahí no vamos a, si la facultad dice una cosa, se hace como está en el esquema, ¿sí? Depende de dónde lo ponen, pero algunos lo ponen en el capítulo de marco teórico los antecedentes. O sea, los antecedentes los consideran parte del marco teórico. Son usos. ¿Sí? Ahí en código no tenemos que decir, no, se hace así, se hace así. Y finalmente, el marco teórico, en algunos esquemas, no en la facultad, se pone lo que llama marco conceptual, que realmente es un glosario. O sea, en estas universidades, escuelas, entonces el capítulo marco teórico tiene estas tres partes y el último es un glosario de conceptos, ¿no? Bajo este subtítulo de marco conceptual. Y siempre ponen, pues, unos 3, 4, 5, 10 definiciones, ¿no? Que más o menos son cercanas a las variables de segunda definición, ¿no? Glosario, podemos decir, ¿no? Bien. Este, mm, ya, repito esto porque una vez se emocionó, juró una tesis, donde tesis doctorales tienen ahora 5 miembros del jurado, ¿sí? 5 miembros, y una tesis de salud pública, y en la reunión que tuvimos el jurado, estaba el presidente del jurado, mm, pedí opiniones sobre el trabajo, ¿no? En primer lugar, si el trabajo procedía o no procedía a su situación. Se dice, colegas, jurado, el trabajo que ustedes se han encargado de realizar, ¿es sustentable o no sustentable? ¿Qué me dicen sustentable? Decimos luego, con o sin observaciones. Con observaciones. Entonces, le invito a cada uno que exponga sus observaciones al trabajo y que las fundamente. Y nos ponemos de acuerdo en las observaciones. Al menos en la facultad no hacemos algo que en otros lugares se usa, es que el tesista recorre como una vía crucis jurado por jurado. A cada uno le va y le pregunta sus observaciones. Entonces él después de un mes le da observaciones, ¿sí? Después el tesista las, digamos, atiende, las entrega nuevamente al jurado, el jurado dice está bien, está de acuerdo o no, digamos, a veces vota otra vez, vuelve el tesista a completar las observaciones. Termina con uno, con un jurado y pasa al otro, y así, ¿no? Sí, jurado por jurado y al último con el paciente. A veces un jurado refuta, cambia lo que el primer jurado observó y pidió. ¿Sí? Entonces es todo un enredo. ¿Sí? Entonces nosotros en la facultad, felizmente, creo que con mayor experiencia, el jurado hace opiniones colegiadas. El jurado se pone de acuerdo en las observaciones. ¿Sí? Bien, entonces en esta reunión para dictaminar, yo pregunté, yo me acuerdo mucho de una tesis de salud pública y, y tomó la palabra una docente de psicología y dijo así, nunca he visto una tesis tan mala, tan pésima, me sorprende, ¿no? Me sorprende muchísimo esta tesis, realmente es lo más terrible que he visto. Wow, dije, ¿no? Esta colega no, me va a enseñar algo. Ya dije, ¿cuáles son sus observaciones? En primer lugar, le falta índice de tablas. Después le falta importancia del tema. Después le falta limitaciones del tema. O sea, otro esquema, ¿sí? Además le falta, me acuerdo, marco conceptual, etcétera. Lo que él había encontrado es que le faltaba un montón de temas y subtemas que en su esquema de marco de tesis usaban en su escuela. Y eso era lo que le faltaba, ¿sí? O sea, temas, por ejemplo, si me acuerdo mucho esto, ¿no? De importancia del tema. Después, limitaciones del trabajo de investigación, ¿sí? Índice de tablas, índice de gráficos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo, como presidente jurado, le dije, una colega, en nuestra facultad no usamos esos elementos en la tesis, ¿sí? No dividimos así nuestro esquema. Tenemos un esquema que es como la tesista ha presentado, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a ponerle ni índice de tablas ni gráficas, ni tampoco los elementos que usted ha dicho, porque no usamos en la facultad. Tenemos otros usos y costumbres. Bueno, me dijo. Le dije, ¿algunos errores? No, ninguna. Esa era su observación. El esquema, la estructura de la tesis, incluso del marco teórico. Entonces, en esos asuntos, como pienso yo, que son como
asuntos que cada escuela decide, define, generalmente en el esquema, el orden, en forma arbitraria. Hay esquemas donde, por ejemplo, aparecen en dos partes, aparece justificación, pero nunca dicen que ven la primera y que ven la segunda. ¿Sí? Hay esquemas y esquemas. ¿Sí? Entonces, a veces no hay ningún instructivo de cómo se desarrolla esos esquemas. Pero bueno, si hay un esquema hay que hacerlo como está. ¿Sí? Entonces, después que le dije a la colega de psicología que eso no íbamos a poner porque no es parte del esquema que usamos, dije, ¿tiene alguna observación? No, ninguna. Ninguna. Su esquema, su objeción era en el esquema. Parece que no había leído el trabajo. Donde había leído el esquema. Muy bien. Entonces, vean ustedes, aquí he puesto la secuencia. En primer lugar, eh, hago un listado, ¿sí? De los temas y sus temas que necesito para mi tesis, para mi investigación. Voy planteando el problema, lo voy inventando y voy escribiendo los temas que necesito leer, que necesito repasar, necesito dominar, ¿sí? Entonces, son los elementos, sí, teóricos que necesito para mi tema. Pueden ser definiciones o pueden ser teorías, ¿sí? Por ejemplo, calidad de vida es toda una teoría, no es un concepto. ¿Sí? Estilo de vida es toda una teoría, los estilos de vida. Una teoría muy compleja, no es un concepto, por favor, ¿sí? Igualmente, muchos de los temas son temas, son teorías, ¿sí? No es un glosario. ¿Sí? Pobreza también es todo un capítulo, ¿no? Hay, saben, hasta 4 por lo menos criterios de qué es pobreza. Entonces, yo tengo que decidir si quiero hacer un estudio y tengo una variable o un tema sobre pobreza, por ejemplo, como si yo estudio sobre la situación de adultos mayores, mayores de 80 años, de familias pobres o de familias andinas. Tengo que teorizar qué es pobreza, ¿sí? O qué es andino. Entonces, ya, entonces yo hago un listado de los temas, de los conceptos, de las teorías que requiero para mi investigación. ¿Cómo lo voy haciendo? Voy avanzando en mi propuesta y voy viendo qué requiero revisar o qué estoy revisando para poder entender y tomar decisiones. ¿Sí? Bien, entonces hago un listado de los elementos. Es un listado de los elementos teóricos que necesito. Segunda etapa. Estos temas que los tengo como un listado, les doy una estructura, les doy un orden, una jerarquía de títulos y subtítulos. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo y mecánico, con base a los elementos que están en la primera columna, que es un listado de elementos, he hecho una estructura que he dividido en 3 subtítulos. El primero es política social, segundo, adulto mayor, tercero, calidad de vida. Y en cada uno he puesto una definición, y etcétera, ¿no? Entonces, esos que están en la primera columna, que son un listado de temas, los ordeno, los organizo en una estructura que está en la segunda columna, ¿no? De color naranja. Sí, los ordeno por jerarquía y de forma lógica, ¿sí? Ahí los ordeno, ahí pongo, sí, todos esos temas los ubico dentro de una estructura, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hasta ahora es solamente un cuadro sinóptico, una estructura, nada más, hasta ahora, ¿sí? Y cuando tengo la estructura ya bien definida, muy bien delimitada, ¿sí? Y estoy seguro que esta va a ser mi estructura de marco teórico, recién busco las fuentes. Recién busco las fuentes, no primero. Entonces, si por ejemplo quiero política social, ¿dónde voy a buscar el tema? No es lo que me encuentre en Internet o en Google, ¿no? Pero digo, esta definición de política social lo tengo que buscar en un texto de sociología, ¿sí? Digamos que tengo un subtítulo que se llame Programas Sociales en el Perú. Ah, mejor este tema lo voy a buscar cómo define programas sociales el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, yo decido, cuando tengo la estructura, elijo a priori de dónde quiero la fuente. No es lo que encuentre, lo buscaré donde haya, no, no. Yo a priori digo, yo quiero de este tipo de fuente, ¿sí? Por ejemplo, calidad de vida, yo digo, no, mi tema es un tema muy teórico sobre calidad de vida, no, no es que voy a usar un test, un instrumento para medir calidad de vida, sino quiero una parte teórica porque voy a hacer un análisis diferente a la calidad de vida, no voy a aplicar un test. Entonces, ¿qué tengo que leer? Pues el libro de calidad de vida de los autores
Amartya Sen, que es premio Nobel, un economista, y Martha Nussbaum, que es una filósofa. ¿Sí? Me traigo ese libro. Tengo que leer ese libro. Yo quiero una definición de ese libro. Algo así. Entonces, ven ustedes cómo, entonces después decido la fuente y comienzo a buscar del tipo de fuente que he decidido. ¿Sí? No busco lo que encuentro. Busco las fuentes que yo, eh, por mi tipo de tema, la orientación que quiero dar a mi investigación, yo decido qué fuentes necesito para mi trabajo. Bien, entonces, con esas fuentes voy estudiando, voy leyendo, ¿sí? Y voy ya desarrollando mi capítulo de marco teórico. ¿Qué es esto que está en el centro? Esto que está como estructura, ¿sí? Está como subtítulos. Yo voy leyendo y voy, por lo tanto, rellenando, desarrollando mis subtítulos. Entonces, mi estructura, que ocupa pues media página, comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Cuando comienzo a estudiar dos, tres fuentes de las áreas, de las fuentes que he elegido, ¿sí? Voy tomando información, dos, tres fuentes, ¿sí? De esa área temática, ¿sí? Y voy desarrollando y voy desarrollando mi capítulo de marco teórico. Entonces, en esta estructura, ¿cuál es el capítulo de marco teórico? Lo que está en el centro, ¿sí? Pero eso que está en el centro no lo tengo que elegir con base a los elementos teóricos que he necesitado, que necesito para mi tesis, ¿sí? Y segundo, las fuentes son aquellas fuentes que yo decido que son las pertinentes para mi trabajo. Y comienzo a desarrollar mi capítulo que está en el centro. Bien, nada más. Jóvenes, quizá tengan una pregunta, un comentario, con todo gusto puedo responderles o comentar algo. También voy a compartir, creo, textos ya desarrollados sobre estos temas, ¿no? Pero he querido ser bastante práctico para lo que tienen que hacer. Bueno. Ahí está, Anthony. Adelante. Doctor, una consulta con respecto a la teoría, digamos, la definición de, por ejemplo, calidad de vida, como usted nos menciona. Si, digamos, esa definición fue hecha en 1990, tendríamos que em, citar, ¿no? Ese libro que está en 1990 o... Sí, sí, Ok, así ok. es. Solo que hay un concepto que se está usando mecánicamente, ¿sí? Es fuentes no más antiguas de 5 años. Pero como tú muy bien dices, calidad de vida, pues este libro que les digo de Amartya Sen, ya tendría como unos 15 años. Pero es el libro más importante de calidad de vida. Como es hace 15 años, no lo cito. Claro, según algunas personas que usan mecánicamente esto de actualidad, dicen, no, cítate algo. Pero obviamente, si cito algo actual, va a ser alguien que está copiando ese concepto. ¿Sí? Si cito algo actual, no es que alguien haya inventado ese término recién hace menos de 5 años. ¿Sí? Entonces lo correcto sería citarlo cuando se crea ese concepto. Quizás hace 15 años o 10 años, pues lo debo poner. Y tengo todo el derecho de ponerlo, porque digo, es el concepto matriz, el concepto básico. Después hay otros que lo han usado, sí, pero no tienen por qué ser. A no ser porque yo quiero poner antecedentes de investigación. Si estoy haciendo un estudio sobre ADN o sobre algún proceso farmacológico, obviamente no puedo citar trabajos antiguos, porque eso es muy dinámico, ¿sí? Los estudios en el campo de la bioquímica, la genética, por ejemplo, son muy dinámicos, cambian muy rápidamente, entonces tengo que citar de fuentes las más recientes, ¿sí? Y de fuentes, sí, de preferencia, pues, que estén en alto ranking, ¿no? En Q1, ¿no? Y sí, de revistas de alta calificación, ¿sí? Entonces, no puedo citar cualquier fuente, depende del tema, depende del tema, ¿sí? Si yo hiciera un estudio, por ejemplo, pues en genética, no voy a citar un trabajo de hace 3 años, imposible, no, hace rato que quedé ya desactualizado, pero hay conceptos, por ejemplo, sobre, si estuviera haciendo, claro, no son estudios mucho de medicina, pero por ejemplo, hay autores que han escrito cosas vitales, ¿no? De alto valor, que hasta ahora tienen un impacto. Bueno, ¿qué es la racionalidad? Tiene 4 ciclos. René Descartes, que no lo cito porque es muy viejo.
No, pero es el concepto más importante. Inducción, inferencia. Eso es que yo tenga hace 4 siglos, Thomas Bacon, ¿sí? No lo cito entonces. No, pues tengo que citarlo. Ahora, cito a alguien actual, va a ser alguien que está leyendo, a veces mal, a este autor. Alguna vez he leído sobre metodología de investigación, ¿sí? Y hablaban de la teoría del hipotético deductiva, que es actualmente considerado como el método de la ciencia, el hipotético deductivo, ¿sí? Y leí ese concepto, claro, de una revista actual, pero era totalmente falso lo que está diciendo, porque Karl Popper, que escribió sobre este método de investigación, su libro debe tener como 25 años, a 30 años, el libro La lógica de la investigación, yo tengo el libro, sí, tiene más de 20 años, pero lo que han leído hace 2 añitos y lo ha publicado en una revista, yo tengo esa revista, tergiversó totalmente, o sea, no sé si lo he leído o lo ha leído mal, o no he entendido, totalmente diferente, lo sustenté, lo expliqué, ¿sí? Entonces, no porque uno hace algo actual es algo mejor, ¿sí? Entonces, hay conceptos, sí, esto es mejor dejémoslo así, conceptos y teorías que a veces son más antiguas de 5 años. Es mejor citar de las fuentes, ¿no? Digo, y hay casos en los que sí, es necesario citar los más recientes. Eso es una exigencia. Tienen que buscar información, ¿no? De revistas pues, que estén en un alto ranking, ¿sí? En cuartiles, ¿sí? O de publicaciones, pues, que tengan mucho mayor calificación. ¿Sí? Eso sí, también quiero reconocer eso, ¿no? Pero poner límites, sí, no es tan mecánico. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien más quiere? De acuerdo. Adelante, James. Buenas tardes, doctor. Gracias por la exposición. Mi duda es sobre antecedentes. Pongo el ejemplo de, digamos, estoy haciendo hábitos saludables asociados a la hipertensión arterial. Tendría que buscar en mis antecedentes estudios internacionales que tengan la misma, no el mismo título, pero quizás tienen que tener esa misma asociación, esa finalidad. O bastaría, digamos, encontrar con ejercicio asociado a la hipertensión. Sí, sí, lo que dices tú. Sí, no, yo tengo un problema de investigación donde quiero hacer 2 variables. Sí, no tengo por qué encontrar trabajos exactamente iguales. A veces pasa eso, ¿no? Que si estás, yo soy más en posgrado, dice, no encontrar ningún trabajo. Y así ponen, a ningún trabajo, ningún docente, uno que se parece. Es que nunca vas a encontrar un tema exactamente como el tuyo, igual, ¿no? Si, por ejemplo, quieres ver, ¿qué dices tú? Creo que, como mencionaste tu tema, era hábitos, ¿no? James, ¿cómo era tu tema? El que estabas. Bueno, mi anterior tema cualitativo era sobre experiencias de los pacientes ante la historia clínica que realizan los estudiantes. Bueno, ese Ya, era mi anterior tema. que te has desanimado este tema, sí, es interesante. Ya, por ejemplo, ¿cuál sería mi marco teórico? Sería la historia clínica, ¿sí? Sería un capítulo, ¿no? La historia clínica, también sería quizás el examen, ¿no? Clínico de un paciente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y para mí, más antecedentes, yo tendría que buscar, pues, algo relacionado, por ejemplo, a internos, formación del interno, ¿no? Roles del interno. No tengo que buscar exactamente como es el título de investigación. Y a veces, incluso hay antecedentes que no tienen todas las variables, solamente una de lo que quiero plantear para el estudio, pero va a aportar un antecedente, ¿sí? Entonces, Le entiendo, doctor. sí, algo aporta porque nos da un elemento de una de las variables que estoy estudiando. O sea, si el tema está en esto, por ejemplo, de los internos, entonces es una etapa formativa. Yo buscaría bibliografía sobre internos de medicina, sobre su formación, su capacitación, etcétera, ¿no? Sí. Después también buscaría quizás el sistema de atención que tiene el hospital, ¿no? Donde el interno tiene un rol. Los hospitales docentes tienen internos de medicina, estudiantes, y tienen una función, pero siempre el responsable es el médico. Puede haber un interno que hace casi todo el trabajo con mucho esfuerzo, pero quien firma, se hace responsable de todo lo que tiene en la clínica, escrito por el interno es el médico. Entonces, tendría que haber un antecedente donde se hable del sistema de trabajo hospitalario, ¿no? De hospitales docentes. Entonces, sí. Entonces, esto hay que uno leer en forma abierta, ¿no?
se encuentra algún elemento o un aporte en algún antecedente sobre el trabajo que está aprendiendo, sin necesidad de que estén todas las variables. Esa sería mi respuesta. Bien, gracias, doctor. Amigos, amigas, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario? Yadira, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. No sé si lo comentó sobre la presentación de los antecedentes. Mencionó que podíamos colocar de forma, bueno, en párrafos separados o de forma eh, conjunta o de corrido, por decirlo así, el objetivo, método y ello, ¿no? Entonces, ¿lo podemos hacer de una forma u otra para la tesis No, depende o cómo es se válido norma. cualquiera? No, sí, perfecto. Gracias, Yadira, por tu pregunta, para decir que depende cómo se usa, se estila, ¿no? A veces está ya normado, a veces no. Entonces, no, si no está normado, sigue la tradición, ¿sí? Nosotros en general usamos un solo párrafo. O sea, estamos siguiendo la forma como hacen la mayoría de revistas sus antecedentes, o sus resúmenes, perdón, sus resúmenes. Como el antecedente gente se toma del resumen, difícilmente uno hace un resumen original, ¿no? Propio, siempre toma el resumen. Casi todas las publicaciones tienen resumen de las investigaciones que publican. Sí, investigaciones originales que publican, parte del esquema obligatorio es un resumen, que lo hace el autor de la investigación. Entonces, ese resumen incluso tiene un límite de páginas, tiene una estructura obligatoria. Por lo tanto, es, digamos, obvio que lo más práctico sería tomar ese resumen para nuestra investigación, ¿sí? Algunas publicaciones, revistas, usan un solo párrafo, que es la mayoría, y otras fraccionan, ¿no? El resumen. Entonces, en nuestra facultad hay una, digamos, no recuerdo si está esto en algún documento. Si está en un documento cómo debe ser el resumen, pues hay que hacer lo que dice la norma, ¿sí? Ya estamos en etapa administrativa y se hace como dice la norma. Bien, si no lo dice, en la facultad, como digo, lo que más usamos también en posgrado es un solo párrafo, que incluye el título, ¿sí? Y al final la fuente. Sí, es el uso que hacemos en la facultad y que también se usa para pregrado, por lo menos las tesis recientes que he visto. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta más o inquietud? Muy bien, entonces agradezco por la atención, ¿sí? Y voy a seleccionar algunos textos, sobre todo de mi libro, para poder compartir, y lo pueden leer con más extensión esto que hoy día es puesto, con más extensión y con ejemplos también. Muchas gracias, me despido. Gracias, doctor.